enseñanza de esta noche es continuar yendo a la profundidad, encajando todos estos detalles que van a hacer que nosotros entendamos los tiempos en que vivimos, por un lado. Debemos entender que no somos, como lo escuchábamos en las oraciones, no somos de estos tiempos, nosotros somos ese paréntesis en la palabra. Y dentro de la historia de Israel y dentro de la historia de nuestro Padre, nosotros, pues, efectivamente, este tiempo de la gracia es diferente. Sin embargo, si pudiésemos colocarnos dentro de la historia de todos los tiempos, nos encontramos en los tiempos de los gentiles. Y básicamente es lo que el propósito de esta noche, encajar la historia de las naciones. Ya hemos visto la parte de la palabra de Dios, como este sueño que tiene Nabucodonosor por un lado, que es interpretado por Daniel, mostrándonos los distintos tiempos que van a vivir la humanidad, cómo encajan perfectamente con lo que después sueña, Dios le permite soñar a Daniel y le muestra acerca de estas bestias, de estos animales. Todo eso tiene un significado, inclusive hoy para nuestras vidas. Entonces vamos a encajarlo en la historia. Por otro lado, un segundo propósito es poder también ubicar partes de la historia bíblica, relatos hermosos que hemos leído y que ahora podemos colocarlos dentro de esta historia, tanto de los imperios como dentro de los gentiles, ¿sí? Entonces, es el propósito de esta enseñanza, ir encajando desde otra perspectiva. Hoy vamos a ver el mundo histórico con estos imperios que han pasado y lo que viene. Entonces volvemos. Hoy es un día retante porque hay mucha lectura, hay que concentrarse y tener el hilo de lo que estamos haciendo para poder llevar a cabo nuestro objetivo. Entonces, bueno, que sea Dios el que nos ayude. Bien, volvemos a ubicarnos en el sueño. Ya hemos visto lo que sueña Daniel y cómo la interpretación se relaciona con estos metales que se van degradando. Entonces tenemos la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho de plata, referido a medos y persas, el vientre y los muslos de bronce, referido a Grecia, las piernas de hierro, refiriéndose a Roma, pies de hierro y barro, el periodo del imperio otomano o Turquía, y los dedos de hierro y barro, que son los futuros, es de donde salen los 10 reyes, y por supuesto el último reino, que es el reino eterno, o sea, no el eterno, el reino del Señor Jesucristo. Bien, después miramos cómo trabajamos el sueño de Daniel, donde se habla de las bestias, y llegamos a esta conclusión, que tanto los metales como las bestias se propone, según Charles Welch, esta relación. Entonces, tenemos que Babilonia y Medo-Persia no pertenecen a estas bestias, como todas las interpretaciones que uno encuentra, sino que Welch considera que ellos, en el momento en que está escrita la profecía, ya eran imperios, eran presentes, no iban a ser futuros. Por lo tanto, él ubica a Grecia, el imperio de Grecia, como el león con alas, Roma, el oso con 3 costillas en su boca, Turquía o el periodo otomano, el leopardo con alas, y los 10 reyes, pues el monstruo con 10 cuernos. Ahí quedamos en esta primera parte, y por supuesto en la clase pasada trabajamos los 10 reyes relacionados con los 10 cuernos. Bien, entonces, ¿será que puedo yo quitar este cosito acá? Entonces, aquí empezamos y este va a ser nuestro abrebocas. Sí, puedo. Ya un segundo, una logística acá. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia de Israel
con relación a estos imperios gentiles. Entonces vamos a ver que efectivamente Israel tiene todo que ver con relación a estos imperios. Entonces, ¿dónde comienza toda la historia? Mirándola desde esta óptica. Comienza con la escogencia de Israel por parte de Dios para llevar su conocimiento sobre la tierra. Ahí arranca todo. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y en 14:2, también de Deuteronomio, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Un gran privilegio. Entonces, Dios entrena y disciplina a este pueblo para que él se separe de las otras naciones con un objetivo muy específico, y es que ellos enseñen la palabra, quién es Dios, a las otras naciones. Y así Dios podría ir recogiendo sus escogidos también de entre las demás naciones, los que quisieran creer. Ese era el propósito. Bien, y está registrado en Éxodo 19:6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el objetivo grande y lo que pretendía Dios, que Israel se convirtiera en esos voceros de quién era él y qué pretendía, y llevar al conocimiento de las demás naciones. Por supuesto, sabemos que ese va a ser el propósito de ellos en el milenio. Finalmente Dios lo va a llevar a cabo. Bien, ¿qué hizo Dios? Dios escoge a este pueblo, lo llena de riquezas, de privilegios, lo mima, ¿sí? Con todo lo que requiere, con todo lo que Dios tiene. Josué 22:8, por ejemplo, y hay obviamente muchos relatos, y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Por tomar un ejemplo, en los distintos reinados que tuvo Israel, sus reyes, dice en 2 de Crónicas 32:27, dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Pues ni hablar de la vida de Salomón, de la vida de David, que pues relativamente hablando de riquezas como tal, ellos tenían riquezas y siempre ha sido así, han sido un pueblo próspero. Bien, ¿qué pasó? Efectivamente, siempre está la voluntad, está ese libre albedrío. Y los israelitas vivieron conforme a los deseos de su corazón, no conforme a lo que Dios les estaba dando, pidiendo. Se prostituyeron con las naciones vecinas, pensando que Dios no los veía, como en estos tiempos. La gente cree que Dios no está, pero lo que hace Dios es mantenerse oculto sin intervenir. Muchas de las personas en estos tiempos también creen que Dios no está, sencillamente no existe. Y por eso hacen los deseos de su corazón, exactamente lo mismo que hicieron ellos. Segunda de Reyes 17:9 dice, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Entonces, este pueblo tiene su propio deseo. Entonces ya vamos a ir viendo en el transcurso cómo ellos efectivamente hacían lo que creían en su corazón. Entonces, finalmente, lo que muestran las evidencias es que Israel repudia llevar a cabo el mandamiento de llevar el conocimiento de Dios a las otras naciones, y más bien ellos en lo profundo de su corazón se dedican es a la idolatría y a la fornicación.
muchos pasajes, muchos donde ellos fornican, ¿sí?, con otros dioses, idolatran. Segunda de Reyes 17:13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, todo el tiempo, ese era el propósito de los profetas, de todos los que Dios envió, recordarles quiénes eran ellos y cuál era su propósito. Volveos de vuestros malos caminos. Y todavía siempre ha sido el deseo de Dios de todo corazón, no solo para Israel, sino para todos los hombres. Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, o sea, no y no, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Entonces, Israel, a pesar de que tenía tantas cosas, ellos no entendieron, siempre miraron las naciones vecinas, siempre eran atentos de lo que ellos tenían. 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. O sea, no era un juego solamente de adorar, sino hacían cosas más allá, ¿sí? Pasar sus hijos y sus hijas por fuego y se dedicaron a adivinaciones, a agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. O sea, así como cuando un niño es necio y hace todo lo contrario de lo que el padre le dice. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Bien, pero sabemos que de todas maneras Dios perdonó a Israel, o sea, él la llamaba su esposa, él siempre, a pesar de todo, la amaba. Bien, por ahora queremos ver esta parte de ellos, cómo tenían un propósito y, mejor dicho, no lo cumplieron, y aparte de no cumplirlo, hicieron lo que estaba en lo profundo de su corazón, sus propios deseos. Bien, llegar al repudio, ¿sí?, de llevar este conocimiento. Además se dedicaron a la idolatría, a la fornicación, y no contentos con ello, quisieron imitar todo lo que efectivamente las demás naciones hacían. Aunque Dios los quiso separar, ellos siempre quisieron estar mezclados haciendo lo de los demás. Ezequiel 7:8, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, siempre hay un juicio, y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. El deseo del hombre siempre es querer estar separado de Dios, como lo hemos visto en los sellos. Efectivamente, los tiempos del final van a ser exactamente los mismos. El hombre desea hacer su propia voluntad y estar separado de Dios. Y mi ojo no perdona ni tendré misericordia según tus caminos, pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. Arrojarán su plata, entonces él les dice todo lo que van a hacer, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová, no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad, por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia. Todo lo que Dios le dio, ¿sí?, ellos, en cambio de tomar lo que Dios les había puesto en la mano, se hicieron soberbios. E hicieron de ellos las imágenes de sus abominaciones, ídolos, y por eso se lo convertí en cosa repugnante. En mano de extraños la entregué para ser, ahí ya viene, en manos de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Esto es lo que les viene. Ya estamos viendo que todo esto es parte del juicio, ¿sí?, por haber dejado a Dios y por haber dejado su propósito. Y
llegar a estos puntos donde llegaron. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Entonces, con todas estas acciones, lo que ellos lograron, ¿sí?, finalmente fue abrir la puerta al poder de los gentiles, porque como ellos siempre desearon ser como los otros, como los gentiles, Dios dijo, bueno, ¿quieren ser como los gentiles? Bueno, eso van a tener. Aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, ellos querían ser iguales, tener todo lo que tenían los gentiles, entonces Dios dice, bueno, eso es lo que desea, abre la puerta al poder de los gentiles. Lo mismo que va a suceder como vimos en los caballos. Ya no habrá nada, el hombre llegará al colmo, separado de Dios y querrá tomar sus propias decisiones, sus propias soluciones, entonces Dios dice, bueno, ahí está, bien. Dice, esta es como la parte más importante de todo este momento que está viviendo Israel. Dios escogió a Israel, le dio riqueza, la revistió de privilegios. ¿Ella qué hizo? Se enorgulleció y se adueñó de todo lo que a Dios le había proporcionado, que es generalmente lo que el hombre hace. Uno cree que todo lo que tiene es por uno, y no, eso es de Dios, ¿sí? Entonces, ella se adueña de todo lo que Dios le ha proporcionado, tanto se cree dueña que lo vende a sus vecinos, ya vamos a ver, de los cuales ella quería ser igual, ¿sí? ¿En qué? Ella veía que todos sus vecinos tenían plumajes, festejos, vanidad. Israel desea eso, desea siempre tener como esa parte física, digámoslo así, de luces, de protagonismo. Ellos codiciaban eso, deseaban. Entonces, no importa, se adueñan de lo que tienen y dicen, ustedes quieren esto, bueno, tómenlo. Nosotros nos gustan son los plumajes, la vanidad, ahí. No contenta con estas actuaciones, entonces no solo deseaba sus plumajes, los festejos, sino más allá, codició los dioses. Entonces ellos veían que la otra nación tenía un dios para que les fuera bien con sus cosechas y que lo querían para ellos. Entonces también codician la idolatría de esos dioses. Bien, vamos a ver que efectivamente todas las demás naciones les robaron todo lo que ellos tenían en las deportaciones, ¿cierto? Finalmente toda su riqueza y todo pasó a manos de ellos. E Israel termina prostituyéndose con todos los dioses, pasando sus hijos por fuego, etc. ¿Qué sucede? Entonces, Dios entra en juicio con ellos, como ya lo leímos, y además con las naciones que usurparon sus privilegios y agravaron el yugo sobre su pueblo, porque de todas maneras es su pueblo, entregándole a los gentiles lo que él les había dado a su pueblo. Entonces ahora dicen, bueno, ustedes no quisieron, no, entonces vamos a darle todos estos, el poder lo van a tener ustedes. Y lo hace primero por medio del rey Nabucodonosor. Recordemos que Dios es el que da el reino, el poder y todas las cosas. Entonces, Israel se queda sin nada y ahora todas las cosas, el poder, Dios, ellos le abrieron la puerta a los gentiles y codiciaron, entonces Dios dice, bueno, ahí tienen. Bien. Nabucodonosor es el representante del primer imperio gentil. Una parte de él tuvo compasión con Daniel y sus amigos, hemos leído esos relatos, pero finalmente Nabucodonosor cumplió el objetivo del adversario, que era que su pueblo, el pueblo de Dios, no llevase a cabo, no llevase a las naciones el conocimiento de Dios sobre la tierra. O sea, no pudo en ese momento Dios cumplir su objetivo y el Nabucodonosor efectivamente cumple el objetivo por otro lado de dispersarlos y que ellos no sean ese pueblo santo que lleva el conocimiento. De ahí en adelante arranca todo lo que viene para el pueblo judío dentro de los gentiles, por haber querido ser igual a ellos, pues entonces ya está ahora entre ellos, ¿sí? En este tiempo. Entonces recordemos que el tiempo de los gentiles se caracteriza por
hay una característica y es que Jerusalén será hollada, será, como dice acá, hollada la palabra pateo, griega 3961, que significa pisotear, y específicamente de la profanación de Jerusalén por sus enemigos. Jerusalén será pisoteada en todos los aspectos, masacrada, ¿sí? Una y otra vez, por distintos momentos históricos. Dios le permite a todas estas naciones que entren y tomen lo que quieran y hagan lo que quieran con Israel. Los tiempos de los gentiles inician con la destrucción de Jerusalén y la nación judía por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y tendrá fin cuando el reinado de la bestia sea destruido por el Señor Jesucristo. En ese momento termina el tiempo de los gentiles e inicia otra vez, por lo que hoy está Loatmi, no es mi pueblo, e inicia otra vez el enlace, como lo veíamos con los dos testigos, que son los encargados de recordarles quiénes eran ellos como pueblo. Bien, entonces, de aquí en adelante unimos, ya vimos el propósito, conocimos por qué el pueblo de Dios le abrió la puerta a los gentiles, y lo que obtuvo fue lo que quiso. La consecuencia de sus actos fue que le abrieron la puerta a los gentiles y ellos tomaron todo lo que Dios les había dado, ¿sí? E hicieron con ellos lo que quisieron. Entonces, el primer imperio, el babilónico, dominó el mundo desde el 605 al 539 y duró el cautiverio, lo que duró el cautiverio babilónico, que fueron 70 años. Bien, esto está predicho, fue predicho por el profeta Jeremías. En Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Fíjense que eso ya había sido antes profetizado. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y eso es lo que hemos visto. Aunque ella al final va de nuevo a ser reconstruida, pero ella desapareció. Isaías 6:11, y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Entonces, profetizado lo que iría a suceder con Babilonia. Efectivamente, las consecuencias que recibe Israel, segunda de Reyes 24:2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino en contra de Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entra Nabucodonosor. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. Entre reyes salió uno, ya el que se iba al exilio. Él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, todo el rango, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí, entonces, recuerden que Dios había dicho que iba a ser saqueada. No solamente se llevó la gente, sino y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová le había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Y el rey de Babilonia puso rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces se cumplió lo que Dios había dicho, que ellos iban a irse e iban a ser despojados. Bien, este primer imperio, como ya vimos, 70 años,
Allí ocurren eventos de Daniel, todas las visiones y todos los sueños que interpretó, los interpretó estando cautivo. Y Daniel nunca regresó, más adelante lo vamos a ver, de su cautividad, y vamos a ver también la razón. Bien, este imperio, por supuesto, también tuvo su caída. Aquí también hay que encajar, porque viene una visión que de pronto algunos habíamos leído, pero no la habíamos encajado en dónde. Entonces, ahorita lo vamos a poder hacer. Bien, entonces, cae el imperio babilónico terminando aquí. Vamos a leer. Dice en Daniel 5:1. El rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Acuérdense que Belsasar estaba muy contento. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fijémonos que si miramos bien, ahí, bueno, la madera y la piedra, pero están varios de los elementos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encandelado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. No es fácil uno ver que una mano escribe en la pared. Bien, versículo 5:10. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y te daré la interpretación. O sea, no quiero nada de eso. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Él estaba recordando la historia. ¿Quién le dio todo esto? Dios. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro y bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar venir a Daniel de púrpura y vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hermosa historia. Fíjense todo lo que podemos aprender aquí, y ahí termina el imperio babilónico. Bien, cuando dice acá, bebía vino en presencia de los 1000, pues esto fue lo que, mejor dicho, sacó todo lo que había en su ser, la vanidad, la maldad, ¿sí? De modo que con el gusto del vino, en medio de su euforia, comete el grave error de mandar traer los vasos de oro, todo lo que Nabucodonosor había tomado de Jerusalén, del templo, y bebiesen en ellos, y bueno, él y sus mujeres. Entonces, aquí en este relato, además de terminar el imperio, y se muestra que el último rey de Babilonia hizo un acto blasfemo, ¿sí? Belsasar es condenado como individuo, porque finalmente él muere, pero además es el tipo del último gobierno del mundo gentil. Él es el tipo de lo que va a ser el anticristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque exactamente se va a ensoberbecer, nunca va a reconocer. Entonces, cuando dice acá, y hablará palabras contra el Altísimo, exactamente lo mismo que va a hacer este último gobernante gentil. Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, este tipo refleja exactamente la soberbia, el no reconocer a Dios como va a ser el último gobernante. El misterioso mensaje escrito en la pared inundó de temor el corazón del rey. En el momento en que él ve lo que está, él se llenó de mucho miedo. Reclamó a gran voz que los magos, adivinos, caldeos se presentasen para solucionar el enigma, ofreciendo altos cargos en el reino a cualquiera que pudiese mostrar el significado. Antes de declarar el enigma, Daniel trae a la memoria el orgullo y humillación de Nabucodonosor, hasta que reconociese que el Dios Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y él lo ofrece a quien quiere.
ese fue el pecado de Nabucodonosor y por eso fue y se comportó como un animal, todo lo que le sucedió. ¿Cuál fue el pecado de Belsasar? Fue contra el conocimiento y el entendimiento, porque miren lo que le dice. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él lo sabía perfectamente todo lo que le había sucedido al papá, pero no se ha dado ni cuenta, sino que contra el Dios del cielo te has ensoberbecido. O sea, e hiciste traer los vasos de su casa y bueno, lo que ya miramos. Entonces, no solamente los hace traer, toman vino, sino que además alaban todos estos dioses de bronce, hierro, madera que no sirven. Entonces, ese fue el pecado de Belsasar. Y aquí termina este primer imperio que fue muy importante pues en la historia del pueblo judío. Bien, ¿qué más podemos sacar acá? Podemos hacer un paralelo, ¿sí?, entre lo que pronuncia Daniel sobre, le dice a Belsasar de cómo le interpreta el sueño, y la sentencia, no, el sueño no, la visión, y la sentencia proferida por Pablo. Entonces, en Romanos 1, 21 al 26, que nosotros hemos trabajado estos versículos, y en Daniel, lo que acabamos de leer, hacemos un paralelo. Entonces, por un lado, en Daniel dice, y tú, sabiendo todo esto, nunca le honraste. En lo que habla Pablo en Romanos, dice, conociendo a Dios, no le glorificaron como Dios. Dioses de plata y de oro, que ni ven, ni oyen, ni saben, como acabamos de ver, y allá en Romanos, una imagen, eso es lo que los hombres cambian, ¿sí?, por una imagen a semejanza de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por el lado acá de este Belsasar, no has humillado tu corazón. Por el lado de Romanos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por el lado acá de Belsasar, el Señor Dios del cielo ha contado, ha pesado y ha dividido. En Romanos, su eterno poder y deidad, Dios también los entregó. O sea, Dios finalmente es el que da juicio. Me encantó haber podido encontrar esta comparación entre uno y otro. Romanos 1, del 21 al 26, que efectivamente es la sentencia de los que no quieren reconocer a Dios. Tanto acá en Daniel, este Belsasar, como está escrito en Romanos, que acordémonos que Romanos es un libro dirigido para el mundo entero, es un libro de... Podemos ver, entonces hay un paralelo genial, y todo por no reconocer a Dios, siempre procurar estar separado de Él y hacer su propia, lo que desea su propio corazón. Daniel 5:24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upain. Bien, entonces, aquí termina muerto y acaba el imperio. El vigoroso reinado de Nabucodonosor en Babilonia terminó en el 562. Él fue el último gran gobernante caldeo y luego de su muerte el imperio decayó rápidamente. La propia iniquidad y el paganismo de los babilonios, recordemos que ellos tuvieron una ciudad impresionante, que tenía unos jardines colgantes, o sea, lo que ellos tuvieron fue majestuoso. Dieron como resultado todo su paganismo la caída. Al este y al norte del Golfo Pérsico, dos naciones ascendían en poder, los medos y los persas. Además que ya se lo habían profetizado, se lo habían dicho allá a Belsasar, quienes venían, uniéndose bajo la dirección de un gran gobernante, Ciro, posteriormente llamado el Grande. La alianza medo-persa se volvió hacia Babilonia. Entonces, aquí termina este imperio y le da la entrada al siguiente. Bueno, entonces, el imperio de Babilonia fue tomado por el reino de los medos y de los persas, por alguien que ha sido históricamente muy nombrado y también muy importante en la historia bíblica, que es Ciro el Grande. Este imperio duró 208 años, mucho más que el imperio babilónico, desde el 539 hasta el 331.
Dice en Daniel 2:39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. Darío de Media, de 62 años de edad, tomó el imperio después de 67 años del reinado babilónico. Dividió todo el imperio babilónico en reinados llamados satrapias, 120, poniendo al frente de estos a 3 hombres sabios llamados gobernadores. Entonces, acuérdense que Daniel quedó en el exilio. Una vez que Persia toma el imperio babilónico, lo divide en 3 grandes regiones y una de las regiones estaba gobernada por Daniel. Y al mismo tiempo, los otros 2 le rendían cuentas a Daniel. O sea, Daniel era el hombre más importante inclusive en este imperio. El imperio medo-persa se extendió desde la India, al lado derecho de su computador, hasta el este, hasta Egipto y la actual Turquía, en el oeste. Durante los 1700 años de este imperio llegó a extenderse en 3 continentes, siendo así considerado uno de los mayores imperios de la historia. O sea, este fue mucho más importante. Los persas y los medos fueron gobernados por varias familias nobles, linaje real del que procedió el fundador del imperio persa, Ciro el Grande. ¿Cómo fue esa unión? Bueno, Ciro nació de padre persa y de madre meda, lo cual facilitó la unión entre las 2 naciones, quedando el imperio medo bajo el control de los persas, que siempre fueron poderosos, más que los medos, y siendo este reino siempre fue de naturaleza binaria. Había medos, que ellos eran los menos importantes, pero estaban en puestos altos, como en el ejército y en los distintos, estamentos. Ciro combinó las costumbres y leyes de los 2 pueblos, unió sus reinos y dio expansión a sus conquistas. El pueblo judío estuvo bajo el poder del imperio persa y su desarrollo histórico, socioeconómico, espiritual y cultural fue influenciado por ellos. Es decir, ellos estuvieron allá, por supuesto que ellos absorbieron parte de la cultura de ellos. El reinado de Ciro el Grande fue de bendición para el pueblo de Israel, pues era un rey de mucha nobleza y permitió que los judíos volvieran a su patria promulgando el famoso decreto de Ciro, ordenando la reedificación del templo y permitiendo que todos los cautivos regresaran a su país. Como de todas maneras estaba bajo su dominio, este rey permite que el pueblo judío vuelva, ¿sí? Aún estando bajo su dominio. Entonces, dice que los libros de Ageo, Zacarías, Esdras y Nehemías tratan exactamente este tema. Entonces uno ya puede irse ubicando, ¿sí?, en la unidad de la palabra, ¿sí?, cómo efectivamente este segundo imperio tiene todo que ver, ¿sí?, con el pueblo de Israel, y fue importante. Esdras 1:1, en el primer año del rey, de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces, fíjense la importancia de este rey dentro de la vida de los israelitas. La liberación del exilio babilónico, la reconstrucción del templo y de la muralla de Jerusalén con el apoyo de los reyes persas es el tema principal de estos libros. Entonces, genial poderlo ir encajando. El libro de Esdras da a conocer la historia del regreso, un decreto escrito y oral del rey que más tarde, en la época de Darío, se encontró en el archivo real. Muy importante que él no solamente lo dijo, sino lo escribió para que posteriormente lo encontraron y pudieron seguir reedificando el templo. Esdras 6:1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén,
para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Entonces, efectivamente, estaba escrito. Esdras 1:3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén. Aquí están llamando a la gente que vengan a ayudar a la reconstrucción del templo. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Espectacular ver el corazón, de todas maneras, que Dios le había, ¿sí? Dice que él despertó en él, ¿sí? Unos 50,000 cautivos regresaron, los jefes de Judá, los jefes de Benjamín y los sacerdotes levitas, para reconstruir a Jerusalén y el templo de Jehová, precisamente al fin de los predichos 70 años de cautiverio. Consideración: Daniel no regresó con el grupo de exiliados, ¿se acuerdan que él estaba allá? Bueno, es una consideración, debido a que él tenía una edad aproximada de 84 años en ese tiempo, y pues él se supone que podía servir de una mejor manera a los exiliados desde su alta posición de gobierno, más que lo que podía hacer en Jerusalén. Pues es una consideración, porque alguien dice, bueno, ¿y Daniel por qué no fue el primero en regresar? Porque él tenía un muy buen puesto y podía desde allá ayudar más a su pueblo que venirse ahí a Jerusalén. Bueno, es una consideración. Se reinicia la obra. Los judíos habían abandonado la construcción del templo y se habían dedicado a otros menesteres, porque ahí hay toda una historia, les escriben cartas, no los dejan, los amonestan, los molestan. Entonces, de modo que Dios envió a sus profetas Ageo y Zacarías en el segundo año de Darío I, a fin de animarlos a continuar. Luego se promulgó un decreto para que se respetase la orden original de Ciro, y en el que se mandaba que se suministrara dinero de la tesorería real para sufragar las necesidades de los constructores y sacerdotes. O sea, Dios tenía claro todo, ¿sí? Permitió todas estas cosas. Esdras 5:1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Recordemos que nosotros ya habíamos estudiado acá un pedazo cuando vimos los dos testigos, los dos árboles, bueno, que no eran ellos, sino era Dios, el Espíritu Santo ahí. Luego los judíos inauguraron el templo, reedificando, y celebraron la Pascua. O sea, esto fue espectacular, lograron su cometido. Esdras 6:13. Entonces Tacnai, gobernador del otro lado del río, y César Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Versículo 19, también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua los 14 días del mes primero, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Bien, todos estos detalles muy importantes verlos, y voy a cerrar acá para terminar con este pedacito de este imperio. Bien, entonces, bueno, estos libros todos ya ahora sí podemos encajar en nuestra mente quién fue Persia y Media en la vida del pueblo de Israel. A pesar de estar bajo su yugo, les fue muy bien. O sea, Dios, ahí se muestra cómo Dios trabajó en los corazones de estas personas para volver a reconstruir el templo. Bien, además hay una historia muy bella que también tiene que ver con Persia, y es la vida de Esther, una doncella judía que llegó a ser reina de Persia y de Media.
Entonces, ahora sí lo podemos ir entendiendo quién era ella y por qué llegó allá, ¿sí? Porque ella se casó con el rey que era persa. Esther 1:2, estos son apartes como para que encajemos la historia de ella dentro de este imperio medo-persa. Dice en Esther 1:2, en aquellos días cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincias. Este encabezado lo dejé es para que sepamos que efectivamente está un relato dentro de este imperio medo-persa. Más adelante, en Esther 2:2, y dijeron los criados del rey, bueno, entonces la reina en ese momento le hizo un desaire al rey, no quiso presentarse, entonces los súbditos le dicen que era algo muy grave, que él debía escoger como otra esposa. Bueno, y ahí es donde aparece Esther. Dice, mandaron traer todas las doncellas del reino que para ir escogiendo entre ellas cuál era la que más le convenía y le gustaba al rey. De todas maneras, recordemos que ellos eran paganos, ¿no? Ellas gentiles. Esther 2:2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y el versículo 17. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reinar en lugar de Vasti. 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias y dio mercedes conforme a la generosidad real. O sea, esta mujer fue muy importante en este reino porque ella pues tenía a Dios en su corazón e hizo muchas cosas buenas. Pero por supuesto, acordémonos siempre, bueno, hubo una conspiración para destruir, raer al pueblo judío que estaba en ese momento dentro del reino persa. Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero. Amán era un servidor del rey de confianza, digámoslo así. Pero él odiaba a los judíos y bueno. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejen la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Es decir, acábenlos y tráigase todo lo que ellos tienen. Versículo 3:13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. O sea, cualquier parecido con el holocausto nazi, con todo esto, bueno, es pura coincidencia. Bien, por supuesto, está Esther en medio de toda esta situación, Esther 7:3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque además, bueno, dentro de la historia cuenta que ella no le había dicho que era judía, ¿sí? Porque el tío le había dicho que no. Bueno, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Versículo 6, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán, cuyo entonces
Él estaba ahí pensando que le iban a dar más plata y más oro. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Hay que leer todo el libro. Y se apaciguó la ira del rey. Entonces, él quería meterlos en una trampa y finalmente Dios puso todas las cartas sobre la mesa. Bien, entonces, bueno, próxima clase vamos a continuar viendo la influencia del imperio griego, también sobre el pueblo de Israel y, como dije al comienzo y ya para cerrar, muy importante que nosotros entonces ahora sí vayamos entendiendo el por qué se abre este tiempo de los gentiles y por qué Dios siempre, a pesar de todo lo malo que hizo su pueblo, miremos en estos relatos cómo siempre amó, cuidó y estuvo al frente de todos estos que quisieron exterminarlos y raerlos de la tierra. Bueno, que Dios los bendiga. Eso es. Okay. Juan. Sí, Amparo. Gracias, Amparito. Bueno, siempre glorificas mucho a Dios pudiendo ver la unidad del libro y aquí en toda esta información condensada tenemos bien visible cómo nuestro Dios hay cosas que no cambian en él y es como hablamos también el lunes, este verbo de arrepentirse. El verbo arrepentirse es maravilloso. Es lo que Dios ha querido siempre tener de vuelta a su creación. Él se vio usurpado con la rebelión de este Satanás que dejó la tierra desordenada y vacía, la tierra que era entonces, no esta tierra que tenemos ahora, pero una tierra anterior. Es curioso, ahora estoy haciendo entonces una traducción de una serie de estudios. Me puse a mirar cuáles serían, en fin, los artículos que podría ir traduciendo, porque aunque lo había dejado de parte, estoy haciendo un poco un recuento de lo que fue mi vida hasta separar Dios las aguas. El otro día hablamos de que Jesucristo no había venido para traer paz a la tierra, sino división, espada, separación. Y esto es impresionante porque esto es lo que hizo en la creación. Separó todas las cosas, separó la luz de las tinieblas, separó el día de la noche. Es decir, lo que Dios está haciendo con nosotros es una separación, con la cual nos va dando el conocimiento del bien y del mal. Todos los tesoros de la sabiduría habitan en nuestro Cristo. Este verbo arrepentirse, que se traduce muchas veces volveos a mí, como dice también en Malaquías, y yo me volveré a vosotros, ha sido siempre el gran propósito de nuestro Dios, ha sido siempre lo que Él ha deseado. Y de hecho, toda esta separación que va haciendo en nosotros, solo lo podemos ver en concreción a medida que... ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es ir por un camino totalmente de destrucción. Vamos a ser robados, vamos a ser matados, vamos a ser destruidos. Y nuestro Dios envía profetas y envía videntes, como decía ahí en ese versículo que ha estado leyendo Amparo. Y se hace carne, además, para
conseguir reunir a las ovejas dispersas de Israel, primeramente. Pero este verbo arrepentirse tiene que ver con toda la humanidad. Esto es lo que el propósito suyo. Entonces es como decía Amparo, es como la humanidad, eh, es como los niños, ciertamente tú vas a protegerlo, pero solo va a ser hasta un cierto punto. Es decir, el niño va a tener una edad en que ciertamente va a tener que escoger sus caminos. Y eso es la educación, que escoja el camino correcto. El camino correcto es Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto es tan hermoso cuando nos damos cuenta que nosotros ciertamente, por muy religiosos que fuésemos, pues llevábamos un camino en el que no había esa separación de nuestras dos naturalezas. Cuando lo admitimos, efectivamente pasa a ser una conexión con nuestro Dios y Padre muy distinta, porque aparece otro verbo que le suena muy mal al cristiano y a la humanidad, que es humillarse. Sencillamente humillarse no es más que sentarse en la presencia de Dios. Esto es lo que le ocurrió a todos los hombres y mujeres que comenzaron a conocer a nuestro Padre, porque se volvieron a su presencia, porque a través del Espíritu de Cristo vieron que ciertamente lo que se habían metido era, como dice en Proverbios, dice que el necio es como las aves, que no saben que se van dirigiendo a la red. El adversario, su calidad primaria es la astucia. Cuando nosotros queremos coger las aves de los cielos, pues lo que hacemos es ponerle trigo, ponerle cebada y ellos van andando y entonces la red está oculta. Estos son el plumaje, las fiestas paganas, el esplendor de las naciones, junto con sus reyes, con sus idolatrías, con su fornicación, todo va junto. Bueno, pues así fueron adentrándose efectivamente en la red y yo trabajaba en una finca y aquí en Portugal, en esta zona, también hay los que son muy aficionados a las aves y la forma como las atrapaban era exactamente como avisaba nuestro Dios al pueblo de Israel que no se adentrasen en ese camino, donde después, pues, en esta bóveda celeste, pues hay el que tiene al mando de la red y efectivamente cuando los atrapan llegan a lo más bajo. O sea, llegan a ser como había en el versículo que ha leído, llegan a ser repugnantes, es decir, llegan a caer tan bajos en las manos de sus enemigos que Israel pasó a ser una nación repugnante. Es impresionante. Bueno, en este artículo que leí, que se llamaba La caída de Adán, que lo envié, cuando lo estuve traduciendo, pues me di cuenta que hacía parte de una serie de estudios mucho más amplia y que comenzaba con la creación de los 6 días. Y es curioso porque, bueno, después que vi esto, me puse a traducirlos y espero que cuando lo acabe os pueda dar el orden correcto de todo el estudio. Pero genial como esperando que nuestro Dios nos abra más y más el entendimiento, escudriñando, pues ciertamente lo que va haciendo es esa separación.
Esto es lo hermoso del espíritu, no de nosotros, sino del espíritu cuando estamos leyendo. Y siempre he dicho, muchas veces no entendemos nada de lo que vamos leyendo, y tiene que ser la cabeza la que va haciendo ese discernimiento. Por tanto, en este conjunto de información que vamos recibiendo, pues funciona como nuestro aparato digestivo. Nos vamos aprendiendo las cosas, vamos viendo la unidad del libro y después nuestro estómago es el que hace la segregación, la separación de todo lo que nos ha entrado por la boca, de todo lo que comemos y lo que es bueno para nuestra edificación. De una manera subconsciente, pues vamos creciendo. Esto es el espíritu dentro de nosotros. Esto, y la cabeza es Cristo, no somos nosotros. De ahí que es bueno acercarnos a la palabra siempre con la presencia del espíritu para que vayamos recibiendo sus palabras. Sus palabras son espíritu y son vida. Y qué hermoso con el artículo. Ahora ya estoy en el tercero y cuarto, que serían los dos primeros del estudio completo, donde yo hice el de la caída. Y es hermoso porque dice en el primer versículo de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esos cielos nunca se quedaron desordenados y vacíos, sino que ahí ya comienza a hacer la separación. La separación es la tierra. La tierra es la que se volvió desordenada y vacía. Es hermoso. Después una palabra que ahí se repite con mucha frecuencia en esta creación de los 6 días, es que era bueno, en gran manera. Bueno, la palabra bueno se repite 7 veces. Pero, curiosamente, no se repite en el segundo día. En todos los demás días, en el tercero además se repite 2 veces y en el sexto 2 veces, pero en el segundo día no. Ahí hace la expansión, se traduce en la Reina Valera expansión, y es el firmamento. Y es una buena traducción, la expansión. Las versiones inglesas utilizan firmamento y expansión al margen. Pero expansión que tiene la Reina Valera es muy bueno. Entonces entendí algo que lo leía y es como os digo, como muchas veces nos alimentamos, nos sabe bien, naturalmente, pero después la segregación, la separación la va haciendo el espíritu cuando Él sabe que es conveniente, cuando Él sabe que podemos digerirlo, cuando Él... Pero yo me preguntaba, entonces las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y Dios se movía en las aguas. Bueno, pues el abismo es puesto muchas veces como el mar en las escrituras. El abismo, lo que sí es cierto es que dentro de esta tierra, y es a la que está Dios creando de nuevo, los cielos y tierras que son de nuevo, bueno, pues el cielo más alto, nunca, el que se representa en el tabernáculo y se representa en el templo, el lugar santísimo, eso es lo que representaba, las realidades que están en ese cielo que nunca se volvieron desordenadas y vacías. Por tanto, lo que quedó debajo, ahí estaba el abismo, aguas y también todo el caos, toda la confusión que ahí había. Bueno, pues Dios se movía en las aguas que estaban por arriba. Esto es lo que está diciendo este versículo, con lo que vamos aprendiendo. Y entonces dijo Dios, haga.
haya separación entre las aguas de donde estaba moviéndose y las aguas de abajo. Y lo que quedó en el medio fueron el firmamento. Fue el firmamento. Y aquí, cuando hace esta separación, es que no dice que sea todo bueno en gran manera. Todos los demás días, todo lo que va haciendo, hasta el sexto, cuando hace el hombre, es todo bueno. Sin embargo, en esa separación que hace, ahí no está la palabra bueno. Y es curioso porque nosotros decimos, bueno, ¿y qué hacen estos espíritus principados y potestades de maldad en las regiones celestes? Bueno, pues es por eso que no es todo bueno en gran manera en ese lugar, en este firmamento que nosotros vemos, a los cuales llamó cielos, con mayúsculas, está en la Reina Valera y en las versiones inglesas, o sea que esto es genial. Bueno, después viene que en toda esta separación que va haciendo Dios, la luz de las tinieblas, debajo del firmamento, entonces reúne las aguas en un solo lugar, las aguas que están en bajo, y la tierra seca, después va haciendo y preparando todo para el hombre, preparando todo para que al sexto día, cuando hace el hombre, pues tenga aquella cosa maravillosa y bueno en gran manera. Pero otra cosa que nunca había entendido, y esto ya está en ese artículo que, como digo, es posterior a estos dos primeros que estoy haciendo ahora, y que espero que me aclare más cosas acerca de esto de la creación, pues he discernido ahora la mentira de Satanás, que es hermoso, porque él, como ya sabemos, lo que hace es mezclar verdad con mentira. Entonces, este artículo que ya envié, la caída mismo de Adán, ¿cuál es la parte que es verdad? Bueno, pues la parte que es verdad de Satanás, de la serpiente, que es como se presenta enfatizando su astucia, es seréis como Dios, o seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Esto no era mentira. Esto no era mentira. La mentira está en no moriréis. Lo primero no es mentira. ¿Y cómo dice Charles Wells? No, yo no soy como Dios, ni mucho menos. ¿Qué quiere decir? Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que no es ninguna mentira. Y esto lo vemos en Hebreos, en el capítulo 5, los que son maduros espiritualmente. ¿Quiénes son maduros espiritualmente? Maduros espiritualmente realmente son los que han reconocido lo que Dios les dice con esa espada del espíritu, separando las dos naturalezas, que en nosotros no hay nada de bueno. Esto llega a hacer con que seamos humildes delante de Dios, que eso es lo que Él requiere. Y el propósito que Dios tenía con Adán y Eva era darles a conocer. Es decir, nosotros podemos decir con toda seguridad que antes de comer de aquel árbol, ellos no tenían ningún conocimiento ni del bien ni del mal. Ellos estaban rodeados por una serie de símbolos y tipos, todo bueno en gran manera, pero ellos no tenían conocimiento ninguno. Sin embargo, el propósito de nuestro Dios con ellos no es que se quedasen en ese estado en que todo fuesen tipos y símbolos por las cosas que estaban hechas de Dios, y de ahí tenemos entonces que bien combina con Romanos, que las cosas invisibles de Dios son conocidas por las cosas hechas. Y es cierto, o sea, cada día estamos más, yo no sé cómo es, pero más abiertos a la belleza y a
a la hermosura y al amor y al poder que hay por detrás de todo lo que hay en esta creación, que toda gime a una y a una está con dolores de parto igual que estamos nosotros. Esto es hermoso verlo. Y estas cosas invisibles de Dios las podían conocer Adán y Eva a través exactamente de las cosas hechas, igual que todos los hombres que vienen a este mundo. Bueno, pues es hermosísimo porque ahora también estoy discerniendo, y esto lo digo que no lo hago yo con ningún esfuerzo, sino que yo cada día estoy más convencido. Nosotros comemos como comemos todos los días, pero luego nuestro estómago es el que hace esa tal segregación, esa tal separación, esa espada del espíritu que nos va dividiendo todas sus cosas y nos va dando a conocer la grandeza de nuestro Dios, y cada vez lo vemos más hermoso. Pero estoy entendiendo que el lugar vacío, que quedó vacío cuando se dio la caída del hombre y que estaba sujeta a Satanás. Satanás era el que guardaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual dijo Dios: no comas de ese, ¿okay? No comas de este. Porque sería Él, sería nuestro Padre, enseñarle todas las cosas. Pero la tentación y admitiendo que no moriréis, pues no, yo quiero ser como Dios, es así mismo, fue con lo que cayeron. Bueno, pues ahí entonces Dios coloca los querubines, los tales querubines que estamos viendo también en el Apocalipsis y que se juntan y que tienen todos que ver con la creación y que los vemos en Daniel y en Ezequiel. Y vemos cómo están protegiendo este árbol de la vida del cual nadie ha podido comer, ni mucho menos. Va a estar disponible después del reino del milenio para algunos. Pero por lo menos esto se pone como recompensa en el anuncio a las iglesias del Apocalipsis. Pero todas estas cosas que nos va enseñando Amparo, todas estas cosas que vamos comiendo, se necesita ciertamente que la cabeza haga esta separación maravillosa que él va haciendo. Y ciertamente por eso también encaja también ese versículo que dice: para que conozcáis a Cristo, en quien habitan todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Y Él es el que nos enseña todas las cosas celestiales, las que van a caer. Es hermoso, cuando estaba escuchando a Amparo, también me vino al recuerdo el versículo de cómo Jesucristo tuvo que atravesar los cielos y despojó a los principados y potestades. ¿Qué significa esto? Es otro aspecto espiritual. Los despojó de ese sitio. Están reservados para caer en el día y la hora, pero Él los despojó con su sacrificio de ese lugar. Y solo para acabar, deciros que este verbo arrepentirse es lo que hacemos diariamente. Vamos de camino a nuestro Padre Celestial, reconociendo que es Cristo en nosotros. Estemos como estemos, podemos estar con dolores de parto, como realmente estamos. Estaba comunicándome con Sandra, ella está ahí ahora en su bella Colombia. Y me decía: ya no es ni Italia, ni Colombia, ni España, el mundo está mal en todas partes, y el mundo va de mal a peor. Por tanto, no hay que huir
ni tenemos que hacer estereotipos de que no estemos con dolores de parto. Estamos como toda la creación, así mismo. Pero reconocemos a Cristo. Esto es lo más hermoso. Y Él es nuestra suficiencia dentro de estos dolores de parto. Él es el que nos refresca, Él es el que nos anima, Él es el que nos da su paz, como antes ha orado alguien en el principio, en medio de este caos y de esta confusión, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si no lo mantenemos, ciertamente el que no recoge desparrama. Es decir, el que no va de camino a Dios por Cristo y solo por Cristo y no por su esfuerzo, tu esfuerzo es sentarte en el Espíritu, ciertamente vas a la red. Es así. Cuando dijo Jesucristo, yo no os doy la paz como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? Fíjate, o sea, las drogas. Es exactamente como las drogas. No puede haber una paz más grande que no te dé un analgésico de este tipo, una droga. Es que te quedas totalmente fluctuando en el aire como si no necesitases de nada, ni de comer, ni de absolutamente nada, pero te vas adentrando en una red, es así mismo. Y todas las filosofías, todas las idolatrías, todas las cosas que nos avisa nuestro espíritu y que son muy atractivas para muchísima gente, y las danzas y las músicas, y que está todo mezclado, es decir, todo lo que no sea Cristo, realmente nos hace ir en el camino en que vamos a ser igual de vilipendiados que lo fue Israel. Esto es así mismo para todos los hombres. El adversario te podrá dejar adentrarte hasta el punto en que ahora te atrapa. Es así mismo. ¿Y qué hizo con que Israel cuál fue la gente? Precisamente lo que procuraron: imitar a las naciones, tener su propio rey, tener sus fiestas paganas, tener sus fornicaciones completa y total, llegando a lo más bajo, y las propias naciones que ellos siguieron e imitaron fueron los agentes con el adversario escondido. Cuando Cristo viene, los despoja a estos principados y potestades, les quita su lugar y además los hizo un espectáculo de ellos. Es decir, comenzó sacando a Pablo a exhibirlos. Y ciertamente el conocimiento del adversario se da en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo, por supuesto, pero con Pablo. Mismo en estos tiempos, como Amparo ha ido diciendo, pues algunos iban llevando el conocimiento de Dios por la tierra, como eran Daniel y sus 3 compañeros. Está Esther, como libró Dios a través de ella a todo el pueblo de Israel, porque ya querían. Los principados y potestades saben que este es el que va a llevar el conocimiento de Dios por la tierra. Así que si los aniquilan, si los dejan vilipendiados, es obstruir el propósito de nuestro Dios. Pero bueno, se abre todo este juego con el gran secreto. Se descubre una iglesia que nadie conocía, que tiene sus lugares y sus bendiciones en ese cielo más alto que nunca se corrompió, y efectivamente el hombre continúa tomando su decisión: o cree a Dios y se viste de Cristo y continúa en la senda que le va haciendo estas separaciones y estas divisiones, o se mete en su red. Pero ¿cuál va a ser el agente en el momento en que se termine el último miembro de este cuerpo que reveló Pablo en el gran secreto y que se dé su epifanía? Bueno, pues por eso es tan difícil de entender el libro del Apocalipsis. Difícil no, porque es igual.
El alimento sólido es lo que estamos nosotros tomando, pero ciertamente se anda haciendo la tal separación de las cosas que es para los adultos, los maduros espiritualmente. Y es cierto, si alguno ha estado con atención a todo lo que se ha hablado del Apocalipsis, nosotros miramos para atrás y vamos viendo una cantidad de verdad que no es difícil de asimilar. Es decir, caen estos principados y potestades que fueron de ahí usurpados y cuando Cristo atravesó los cielos los despojó. Y eso es lo que significa, los despojó de ese lugar, ellos saben que van a caer. Sabemos que están estos espíritus encarcelados desde los días de Noé para este día y hora. Y por tanto el agente de destrucción de la humanidad ya no son solo las naciones, como está haciendo este Putin ahora con Ucrania y ha hecho con Georgia y pretende hacerlo con mucho más naciones alrededor, sino que el agente realmente van a ser todos estos principados y potestades de mandar en las regiones celestes. De manera que cuando oímos hablar de cabezas, cuando oímos hablar de montes, cuando oímos hablar de bestias, cuando oímos hablar de diademas, cuando oímos hablar... Es genial, porque esto es alimento adulto. Y esto es genial, porque es nuestra cabeza la que después tiene que hacer esta disecación de todo lo que nos va mostrando. Pero es cierto que los que están atentos y despiertos ven que el mundo va de mal a peor y que además no tiene arreglo, que Dios va a seguir trabajando con un remanente que esté firme. ¿Quiénes son los que están firmes? ¿Quiénes son los que son maduros? Los que ciertamente han hecho esa separación y han creído a Dios en que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nosotros, en nuestra carne, para nada aprovecha. Bueno, Juan, maravilloso. Ya cada día vamos entendiendo más lo de la separación. Bueno, lo que nos corresponde. Gracias a Dios por todas estas cosas que nos da. Bien, bueno, entonces no nos queda más sino despedirnos. ¿Y alguien desea, por favor, cerrar con una oración?